Antecedentes. A pesar de que la Primera Guerra Mundial acabó oficialmente en 1919, el sentimiento de tensión que había generado este enfrentamiento bélico fue sumamente palpable durante los 20 años que conformaron el periodo entre guerras. Y es que el Tratado de Versalles no fue firmado por Alemania con la mejor voluntad de todas, ya que tras su rendición junto a la de sus aliados al término del conflicto, le fue prohibida la reconstrucción de su ejército, ceder parte de su territorio, perdiendo sus colonias africanas y el imperio austrohúngaro, y se le encomendó el pago por la totalidad de los daños generados por ella a los países vencedores. Fue en ese momento de debilidad nacional cuando Adolf Hitler se enlistó al Partido Obrero Alemán, donde eventualmente se volvería su líder y empezaría a promover el racismo y nacionalismo. La sublevación alemana tuvo como objetivo, además del de cautivar a las masas y militarizarlas, y de la recuperación del territorio perdido, la expansión de sus fronteras y el desarrollo del país como potencia mundial. Benito Mussolini, un cercano amigo de Hitler y futuro aliado, también adoptaría una medida similar en Italia, instruyendo al fascismo en los italianos como herramienta de gobierno. Por su parte, y tras el derrocamiento del zar Nicolás II en 1917, durante la revolución bolchevique, la Unión Soviética siguió practicando el comunismo, factor que cobraría una gran importancia durante los próximos años. Una evidente característica que compartían los países del eje era su régimen del totalitarismo. Todo esto, sumado a la falta de una respuesta apropiada por parte de la Sociedad de Naciones ante las maquinaciones y el totalitarismo de Alemania y sus aliados durante dicho periodo de 20 años, le facilitó a estos planificar y llevar a cabo sus preparativos para el futuro conflicto. Años después, en 1929, debido al colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, una de las más valiosas del mundo en ese entonces y a día de hoy, se generó una crisis económica a nivel mundial que se extendería durante 10 años aproximadamente. Dicha crisis afectó principalmente a los países económicamente estables y prósperos y causó una tasa de desempleo del 30% de la población aproximadamente en países como los mismos Estados Unidos y Alemania, aumentando en el proceso la incertidumbre y las condiciones de vida deplorables y disminuyendo la moral entre sus habitantes. Tras ganarse una buena reputación en Alemania durante la Gran Depresión, Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933 por Paul von Hindenburg, quien tras morir un año después, Hitler asumiría por cuenta propia el cargo de mayor autoridad, Führer, y sometería al ejército alemán a serle fiel, además de retirarse de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme. Una vez que preparó a Alemania apropiadamente, en 1938, Hitler empezó con la invasión y anexo de Austria y parte de Checoslovaquia sin provocar ningún tipo de conflicto armado en el proceso. Y pocos meses después, antes de la detonación del conflicto, Hitler acordó pactos de neutralidad con los presidentes de sus principales aliados. Mussolini en mayo de 1939 y Joseph Stalin con la Unión de las Repúblicas Socialistas el 23 de agosto de 1939, conocidos como el Pacto de Cero y el Pacto de No Agresión respectivamente. Y ya para el 1 de septiembre de 1939, Alemania da comienzo a una invasión a Polonia, bajo la excusa de que ésta había efectuado un ataque al país a consecuencia de la operación Himmler que se efectuó un día antes, empezando oficialmente así la Segunda Guerra Mundial. Japón, aunque no se relacionaría al eje hasta pasado un año del inicio de la guerra, entraría en una segunda fase de su guerra con China, ocupando Manchuria en 1932, después de la Guerra Civil China y expandiéndose por la Asia Menor. Después,
El 7 de septiembre de 1937, Japón empezaría formalmente su invasión en China, empezando por Pekín y eventualmente controlando el este-oeste de China. Fue entonces que consideró propicio aliarse con el Eje en 1940 al fin de continuar con su expansión lograda en solitario al momento. En síntesis, se puede considerar como tres las razones de mayor peso para el inicio de la Segunda Guerra Mundial: el fracaso de los pactos internacionales de la Sociedad de Naciones y la violación al Tratado de Versalles, la crisis económica mundial generada por la Gran Depresión y el expansionismo, totalitarismo y nacionalismo agresivo por parte del Eje. Inicio y primeros meses. Alemania creía firmemente en la teoría del espacio vital, creada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, y que consistía en la anexión de territorios con el propósito final de alcanzar el desarrollo de un país. En este caso de territorios de habla alemana situados en otros países, Hitler combinó parte de esta idea con sus peculiares concepciones, que contaban a su vez con un trasfondo social y cultural. La conquista de este espacio vital encaminó los esfuerzos de Hitler para dar su particular sentido a la guerra que se desataría en septiembre de 1939. Adolfo Hitler anunció la invasión de Polonia después que soldados regulares de este país hubieran, presuntamente, atacado territorio alemán. En realidad, todo fue un montaje nazi para justificar la invasión del país vecino, llamado la Operación Himmler. Todo empezó el 31 de agosto de 1939. En el marco de la Operación Himmler, cuando media docena de miembros de la SS, organización paramilitar que brindaba seguridad al partido nazi, fingiendo ser alborotadores, irrumpieron por la fuerza en la emisora de radio. La operación consistió en un ataque por tropas alemanas con uniforme polaco a la emisora de radio fronteriza alemana, una región de la Alta Silesia. Dispararon al aire. Los asaltantes redujeron a los 3 empleados y a un policía que estaban allí en esos momentos y lanzaron violentas proclamas en contra de Hitler. El comando conectó un micrófono para permitir que un intérprete lanzase consignas patrióticas y antialemanas en polaco. Uno de ellos decía: "Atención, esto es Gleiwitz, la emisora está en manos polacas". La invasión de Polonia ya había sido anunciada días antes por Adolfo Hitler en un discurso dirigido a la cúpula del ejército alemán, en el que dejaba bien claros sus propósitos: aniquilación de Polonia en primer término. No tengáis piedad, actuad con brutalidad. Finalmente, la mañana del 1 de septiembre de 1939, y con la justificación de los hechos acaecidos el día anterior, soldados alemanes preparados de antemano avanzaron hacia Polonia a través de distintos puntos fronterizos. Hitler deseaba iniciar la guerra contra Polonia desde hacía mucho tiempo. Lo que no previó es que, en cuestión de pocos días, Gran Bretaña y Francia se pondrían del lado polaco. La Segunda Guerra Mundial había empezado. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945, enfrentándose así dos grandes bloques del mundo. Se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade a Polonia. Este país tenía una alianza con Francia y Gran Bretaña. Estos dos estados le declararon la guerra a Alemania, dándole respuesta a su amenaza. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados batílicos en junio de 1940. Italia se suma a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Durante de 1940, Alemania ocupó varios países como Dinamarca, Noruega, Francia, entre otros. Al mismo tiempo, Italia invade Albania y Grecia, sufriendo así varias derrotas. Por esta razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Grecia, Albania y entre otros países. Al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia y Lituania y el este de Polonia. Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Dusaire de la sección 3T de Historia y voy a hablarles sobre el Holocausto y su día. El Holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática patrocinada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los miembros de la comunidad judía representaron las víctimas principales. 6 millones fueron asesinados. Los romaníes
gitanos, las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos también fueron objetivo de destrucción o matanzas por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad. Otros tantos millones de personas, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos, también fueron víctimas de la opresión y muerte de la tiranía nazi. La Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer por medio de la conquista militar un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Estas naciones fueron los miembros más importantes de la sociedad del eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea, desde el día en que los nazis subieron al poder a finales de enero de 1933. El 6 de junio de 1944, el día de la guerra, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía, en Francia. Después de estar atrapados en la costa de Normandía durante 6 semanas, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cero el 25 de julio y liberaron París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. En el día de la guerra, los aliados desembarcaron 11 divisiones en la costa francesa, pero no lograron cumplir su objetivo planeado de unir las cabezas de playa o ir tierra adentro de una distancia de 9 millas. En 5 días, el 11 de junio, las tropas aliadas superaron la resistencia alemana para unir las playas de invasión en una gran cabeza de playa. El 25 de julio de 1944, las tropas aliadas rompieron la cabeza de playa de Normandía cerca del pueblo de San Petersburgo y empezaron a llegar al norte de Francia. Para mediados de agosto, las tropas aliadas habían rodeado y destruido gran parte del ejército alemán en Normandía, en la bolsa de Falaise. Encabezados por el tercer ejército del general George Patton, los aliados avanzaron rápidamente por Francia y el 25 de agosto las fuerzas francesas libres liberaron París. El 16 de septiembre las tropas estadounidenses llegaron a la frontera alemana. Rendimiento de Japón. Desde enero de 1945, las tropas estadounidenses y británicas habían ido reconquistando palmo a palmo las islas del Pacífico e Indochina. La pérdida de Iwo Jima constituyó un grave contratiempo para Japón, pues desde ella los aliados controlaban una amplia área que amenazaba directamente el archipiélago japonés. Japón era víctima de un férreo bloqueo y de violentos bombardeos estratégicos, pero resistía enconadamente. El presidente Truman, sucesor de Roosevelt, fallecido el 12 de abril de 1945, tras calcular el número de bajas norteamericanas que costaría la recapitulación del Imperio Nipón, decidió la utilización de armas nucleares. El día 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue destruida por un ingenio atómico que provocó la muerte instantánea de cerca de 100.000 personas, a las que hubo que sumar las que fallecieron posteriormente como consecuencia de las heridas y efectos de las radiaciones. El 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, incumpliendo de ese modo el pacto de neutralidad suscrito en Tokio en 1941. Los soviéticos invadieron Manchuria y Corea, ocupando las islas Kurils y las islas de Sajalín. El 9 de agosto, una segunda bomba nuclear arrasó la ciudad de Nagasaki, acabando con el rendimiento de Japón. Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. La firma se realizó en el acorazado Missouri, anclado a la bahía de Tokio. Habían transcurrido 4 meses desde la rendición del Tercer Reich. El suicidio de Hitler. A las 21:30 horas del 1 de mayo de 1945, hace ahora 75 años, la radio de Hamburgo informó que en breve haría un anuncio grave e importante para el pueblo alemán, tras lo cual comenzó a transmitir música solemne de Richard Wagner, el compositor predilecto del líder nazi Adolf Hitler, seguido de un fragmento de la Séptima Sinfonía de Anton Bruckner. Nuestro Führer, Adolf Hitler,
ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento en contra del bolchevismo y por Alemania, dijo a las 22:20 un locutor antes de dar la palabra al comandante en jefe de la Armada alemana, Karl Dönitz, quien afirmó que el líder nazi había tenido la muerte de un héroe y que previamente le había nombrado como su sucesor. Pero, ¿qué sucedió en realidad con Hitler? Tras el éxito de su ofensiva sobre Berlín en abril de 1945, las fuerzas soviéticas se hicieron con el control del refugio que el Führer tenía en la sede de la Cancillería alemana. El 2 de mayo, miembros del cuerpo de contrainteligencia soviética, conocido como SMERS, sellaron el jardín de la Cancillería y el búnker donde el líder nazi se había instalado desde enero, cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Polonia rumbo a Alemania. La operación de búsqueda del cadáver fue ejecutada bajo el más absoluto secreto. El 5 de mayo, los agentes del SMERS hallaron el cadáver de Hitler y su pareja Eva Braun, enterrados en un hueco abierto por una bomba en el jardín de la Cancillería. Los cuerpos habían sido rociados con gasolina y estaban parcialmente quemados. El de Hitler era difícil de reconocer, por lo que una vez en la morgue le removieron la mandíbula para intentar identificarlo a partir de la dentadura. Esto pudo hacerse pocos días después, cuando los soviéticos ubicaron a Kit Hausmann, asistente del dentista del Führer, quien les facilitó su historial médico y los datos requeridos con los que confirmaron que en efecto se trataba de él. Posteriormente, un estudio de odontología forense realizado por los doctores Reidar Sonnaz de la Escuela Odontológica Oakland de California y Ferdinand Strong de la Universidad de Oslo ratificó en 1973 que el cadáver recuperado era en efecto el de Adolf Hitler. Los restos de Hitler permanecieron al cuidado de la unidad SMERS que lo encontró. Cada vez que ésta se trasladaba, los llevaba consigo. Unas 3 décadas más tarde, en 2009, el entonces jefe del archivo de la Policía Secreta, FSB, sucesora de la KGB, Vasily Christoforov, informó que los restos de Hitler fueron incinerados en 1970 y las cenizas lanzadas al río Biederist. Según explicó Christoforov, los restos de Hitler fueron convertidos en ceniza para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario nazi. Un informe presentado en noviembre de 1945 por el historiador Hugh Trevor Cooper, quien durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como oficial de inteligencia británica y estuvo a cargo de investigar la muerte del Führer, sostuvo que este se suicidó en torno a las 15:30 horas del 30 de abril de 1945, junto a Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Él se quitó la vida detonando una pistola en su boca, mientras ella habría ingerido una cápsula de cianuro. Los periodistas Jean-Christophe Brizard y Lana Parshina, a quienes el gobierno de Vladimir Putin dio acceso parcial y controlado en 2016 a los archivos de Estado de la Federación Rusa, así como a los archivos militares y de la policía secreta relacionados con el caso, señalaron que en la dentadura de Hitler se hallaron trozos de vidrio, lo que sugeriría que él tomó cianuro, y pusieron en duda que se haya pegado un tiro. En 2018, con el diario Times of Israel, Parshina refirió que el líder nazi daba muestras de sufrir Parkinson durante sus últimos días, por lo que se preguntaba cómo pudo dispararse con su mano derecha en esas condiciones. Brizard, por su parte, destacó que no hallaron rastros de bala en la boca de Hitler, aunque cree posible que él haya pedido a alguien de confianza que le diera un tiro de gracia tras tomarse el veneno. En todo caso, en general, los expertos coinciden en que el cadáver hallado por las fuerzas soviéticas es el de Hitler, y en que la versión que ofreció la radio de Hamburgo y el almirante Dönitz aquel 1 de mayo de 1945 erraba en dos cuestiones centrales. El líder nazi no había muerto aquel día, y más importante aún, no lo hizo en combate ni como un héroe. Las muchas muertes de Hitler. Con la ocupación soviética de Berlín afloraron distintas versiones sobre lo ocurrido. El 3 de mayo de 1945, el Ejército Rojo informó que Hans Fritzsche,
El número 2 del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, había dicho que este y Hitler se habían suicidado en el búnker del líder nazi en la sede de la Cancillería de Berlín. Ese mismo día, una emisora de radio en París afirmó haber recibido reportes según los cuales el Führer había sido asesinado la noche del 21 de abril tras una disputa con sus propios generales sobre la conveniencia de continuar la guerra. Las versiones seguían multiplicándose con los días. Un despacho de la agencia informativa UP citaba que Hitler había fallecido varios días antes a causa de una hemorragia cerebral y que había sido llevado a la capital alemana para morir como un héroe. El 4 de mayo, la prensa soviética indicó que el Ejército Rojo no había logrado entrar a la sede de la Cancillería alemana, donde estaban las oficinas de Hitler, pues se encontraban en llamas y sus estructuras estaban al borde del colapso. 2 días más tarde, los soviéticos afirmaron que habían hallado gran cantidad de cadáveres en la Cancillería, pero ninguno coincidía con Hitler ni con Goebbels. En junio de 1945, las autoridades soviéticas informaron que los restos de Hitler no habían sido encontrados y que probablemente él aún estaba con vida. Ese mismo verano empezaron a circular informaciones según las cuales el líder nazi había sido visto en diferentes lugares muy distantes entre sí. Se informó que Hitler estaba viviendo como un ermitaño en una cueva cerca del lago Garda, en el norte de Italia. Otro reporte decía que ahora era pastor en los Alpes suizos. Las autoridades estadounidenses interceptaron en julio de 1945 una carta en la que se aseguraba que Hitler vivía en una hacienda en Argentina. El caso llegó hasta las manos del agente del FBI, Edgar G. Hoover, quien terminó por desestimarlo. Una década más tarde, un informe del jefe de la oficina de la CIA en Venezuela daba cuenta de que una fuente de la agencia había sido contactada por un ex soldado de la SS, que decía haberse encontrado con Hitler un mes antes en Colombia. El documento aclaraba que esa oficina no estaba en condiciones de verificar la veracidad de la información y adjuntaba una foto del ex SS junto al supuesto Führer.